Martín Tetaz es quien ya está en línea y me da mucho gusto saludarlo. Martín, el gusto de encontrarte. ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola, hola Paulino, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, con mucha expectativa respecto a todo el proyecto de dotar de superpoderes al secretario de Comercio, a Costa, digamos. ¿Qué impresión te despierta y finalmente si crees que puede ser útil o no en un contexto como el que está la Argentina, además, ¿no? Me da la sensación, Paulino, que no están comprendiendo la raíz del problema. Hay un problema de incertidumbre generalizado, es un típico caso de crisis keynesiana que tiene que ver con que la gente no sabe qué va a pasar en Argentina. Vos hablabas recién en una entrevista unos minutos antes con un representante, un economista más afín al gobierno, y no queda claro, ni ellos mismos saben lo que va a pasar en los próximos meses con el tema del default, con el tema de los fondos buitres. No se sabe si va a persistir esta tesitura del Banco Central de seguir bajando las tasas, no se sabe de dónde va a salir el dinero que necesita el Tesoro para financiar el déficit fiscal muy fuerte, arriba de 100.000 millones de pesos van a tener que financiar en este segundo semestre y no se sabe de dónde va a salir ese dinero. Entonces, este escenario de incertidumbre tan grande hace que la gente no consuma, por lo tanto que las empresas no estén vendiendo, y entonces genera el esquema de suspensiones que estuvimos viendo hasta ahora. Esperemos que no sea un esquema que termine con una caída del empleo. Hasta ahora ya hay casi... Mirá, Paulino, si mirá los datos de evolución de la recaudación de seguridad social del último mes, del mes de julio, la recaudación de seguridad social crece al 28% y los salarios crecen al 30% de acuerdo al propio INDEC. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una contracción del empleo del 2%. Entonces, seguro, no es una crisis terminal, no es una hecatombe, no se derrumba la economía, pero la economía se está achicando, se está contrayendo poco a poco y el gobierno anuncia una serie de medidas que evidentemente no comprendió el problema, no comprendió este problema de incertidumbre, pretende, por ejemplo, subsidiar el empleo joven. Esta es una de las medidas que anunció el gobierno. Es un error porque no es un problema de que el empleo esté caro o el empleo esté barato, es un problema que las empresas no venden y que hay incertidumbre, y pretende, por el otro lado, lo que mencionabas vos recién, controlar un poco más a las empresas, dirigir un poco más la economía, pero el problema nuevamente, salvo que el gobierno esté pensando en directamente estatizar las empresas privadas, hacer una especie de venezualización de la economía, salvo que esté pensando en ese escenario, no tiene ningún sentido apretar el torniquete un poco más sobre el sector público si no mejoran las expectativas, y no parece que el gobierno esté trabajando en ese tema. Sí, porque además ahí va a haber planteos jurídicos respecto a poder incautar mercadería sin juicio previo, poder distribuirla. Da la impresión que vamos hacia un andarivel de judicialización de cuestiones que otra vez aportan efectivamente más incertidumbre, agregan costo empresario, se traduce efectivamente en precios, y uno tiene la impresión que además la arbitrariedad del ejecutivo de turno va a ser otra vez utilizada en desmedro de las afinidades o no en términos empresarios, ¿no? Mirá, hay una ley que aprobó el gobierno venezolano, todavía Chávez presidente, que se llamó Ley de Precios Justos en Venezuela, que es una versión parecida a lo que están tratando de hacer acá, y esa ley terminó muy mal, es decir, no produjo ningún resultado positivo. Lo único que generó obviamente es menor inversión por parte de las empresas. Martín, en este escenario, ¿vos pensás que Venezuela está a la vuelta de la esquina para la Argentina? Yo siempre he sostenido en este sentido, habiendo ido a Venezuela, conociendo la realidad de Venezuela, que Venezuela es una especie de exageración de la Argentina, ¿no? Creo que es el rumbo hacia el cual estamos yendo. Creo que hay una realidad del camino que eligieron la mayoría parte de los países latinoamericanos que van para allá, y creo que eligió el camino de Venezuela que va para acá, y creo que nosotros elegimos ir para ese camino. No creo que nos convirtamos en Venezuela, las diferencias todavía por suerte son grandes, pero sí creo que vamos para ese camino. Paulino, te decía, no hay financiamiento para pagar la factura que tiene el gobierno en el segundo semestre. Eso va a ser necesariamente más emisión monetaria, necesariamente más inflación, y el gobierno no está dispuesto a sacar todos esos pesos del mercado con una política monetaria contractiva como se hizo en el primer semestre. Ayer quedó claro, ayer el gobierno dijo, bajen las tasas. Ganó Kicillof en esta pulseada entre Kicillof y Fábrega. Bajó las tasas y la respuesta del mercado fue obvia.
empezó a aumentar fuerte el contado con liqui, aumentó la salida de dólares del sistema y aumentó el dólar paralelo prácticamente llegando a los 13 pesos. En la medida que se insista por el mismo camino, esto se va a profundizar más, la inflación se va a hacer cada vez más alta, el dólar se va a hacer cada vez más caro y eso va a deteriorar las expectativas de los agentes económicos que miran el precio del dólar, como lo he dicho muchas veces, como si fuera el termómetro que muestra la sensación térmica de la economía. En ese contexto, Paulino, que me preocupa muchísimo la falta de plan para resolver estos problemas y el error de diagnóstico. Da la impresión, Martín, que lo que estás augurando es efectivamente más inflación, una presión sobre el tipo de cambio mucho más alta, una expectativa de un dólar más arriba, tanto oficial como paralelo para los próximos meses, que la pulseada Kicillof-Fábrega por ahora termina triunfando Kicillof, pero esto va a repercutir inexorablemente en desmedro de esa paz cambiaria que Argentina vivió en los últimos 4 meses. Y efectivamente la respuesta de los actores económicos va a ser más bien de sencillar hasta que aclare, como dicen en el campo, la inversión no va a fluir y los problemas más que resolverse se van a agudizar, digamos. Este es el problema. Entonces la preocupación es hasta dónde uno puede insistir con la rosca, ¿no? Vos sabés que el tornillo, si vos le seguís dando a la rosca, en un momento se parte, ¿no? La pregunta del millón es ¿cuál es el límite de tolerancia de la Argentina? ¿Qué inflación tolera el argentino? 40, 45, 50, se rompe en algún momento esto. Cuidado porque Venezuela tiene una inflación de 60% y todavía la crisis social fuerte no se produjo. Venezuela tiene un dólar paralelo, el dólar oficial en 6.30, el paralelo en 80, Paulino, en 80, y sin embargo tampoco estalló todo por el aire. Quizás este deterioro general de las condiciones económicas es un deterioro sin prisa pero sin pausa, que no desemboca en una crisis de las que estamos acostumbrados los argentinos, que explota todo por los aires, pero que sí significa un deterioro paulatino y gradual desde acá hasta las próximas elecciones por lo menos. Vos, como la mayoría de los inversores, dolarizarías tu cartera, digamos, si tuvieras 10, 5, 20, 80 pesos, digamos, no importa, el camino casi obvio frente a esta incertidumbre es preservarte en moneda dura. Por supuesto, mucho más en un contexto en el cual el gobierno está planteando bajar la tasa, porque si existía antes la alternativa de que el gobierno te aseguraba que el dólar lo iba a mantener más o menos planchado y al mismo tiempo te ofrecía una tasa interesante, vos decías, bueno, podés apostar un poco a activos nominados en pesos, por ejemplo, las letras del Banco Central, pero en un contexto en el cual el gobierno está pinchando la tasa esa, está pinchando la alternativa que tiene el dólar, bueno, obviamente la única salida es por el lado del dólar. Martín, la última pregunta. Respecto a todas las consideraciones que se han hecho en cuanto al proyecto de Augusto Costa y volviendo al principio de la conversación, vos sos taxativo. Un proyecto de esta naturaleza es no comprender la magnitud y dimensión del problema y encontrar o tratar de buscar la respuesta al problema en el lugar equivocado. Por lo tanto, efectivamente va a ser inocuo o perjudicial. Inocuo en el mejor de los casos, perjudicial en el otro. Exactamente. Esto es como si vos llegás al mecánico y tenés que sacar un tornillo del auto y el mecánico te trae una llave francesa espectacular. Y vos le decís, la llave francesa está muy linda, pero yo necesito un destornillador acá. Este es el problema. Estamos equivocando la herramienta porque evidentemente no le vemos cara de tuerca a algo que tiene pinta de tornillo. Martín, te mando un gran abrazo. Gracias por este ratito. Hasta la próxima. Un abrazo, Paulino. Hasta luego. Ahí estaba Martín Tetaz, a propósito de las discusiones económicas y el proyecto que dicen defiende los consumidores y que tiene que ver con mayor control en el sector empresario, que ha caído como una especie de bomba de tiempo en los empresarios que han hecho muchas reuniones, que han hecho planteos, que han hecho incluso planteos ante los propios funcionarios con envíos hasta de cartas a Vudú y dicen un pedido de reunión urgente con la presidenta que podría concretarse la semana que viene, presidenta que está en Paraguay.